Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, que tú regreses por tu iglesia, Señor, y que podamos tener, Señor, ese tiempo que tú nos has prometido, Señor, contigo, en tu presencia, Señor, físicamente. Oramos y pedimos, Señor, que bendigas tu palabra en nuestros corazones. Háblanos, enséñanos por ella. Anímanos, desafíanos, adviértenos, Señor. Que seas tú hablándonos, Señor, a nuestro corazón en esta mañana, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción a las vidas, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Cada persona que está en este momento, Señor, conectada, pueda recibir de ti lo que tú tienes, Señor, para ellos. Te agradecemos, Señor, y oramos para que tú, Señor, seas exaltado en todo, Señor. Te lo pedimos y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días. Gracias. Damos gracias al Señor por este domingo, el último domingo del mes de junio. Y como cantábamos, Señor, al Señor ahora, anhelamos su presencia, ya está en nosotros, pero dice que Él nos prometió que un día vamos a estar con Él, donde Él esté. Entonces, esa es la esperanza que tenemos y ese es el anhelo que tenemos, el mismo que el apóstol Pablo tenía. Ese debe ser el mismo anhelo que cada creyente debe tener. Y eso también te da expectativa, te da sentido de urgencia y de perspectiva en cuanto a el tiempo en el que nos está tocando vivir hoy. Entonces, damos gracias al Señor porque podemos estudiar su palabra y queremos que el Señor nos hable en esta mañana a cada uno y nos enseñe por ella. Así que si tiene su Biblia puede buscar y abrir en el libro de Judas, el penúltimo libro de la Biblia. Judas capítulo 1, tiene un solo capítulo, comenzando ahí esta mañana en el versículo 9. Judas 1, versículo 9. De ahí vamos a iniciar en esta mañana nuestro estudio. Es interesante mirar cómo las personas pueden ser influenciadas, ¿ya?, de una manera en que uno dice, wow, es increíble cómo se pueden llevar y mover a las personas a una condición, ya sea de temor, de euforia, de lucha social, de cualquier cosa. Hoy día usted lo puede ver. Y cómo se está más y más pregonando ciertos mensajes y ciertas ideas que son contrarias al cristianismo. Y es increíble a veces ver cómo personas que se supone que están estudiando la palabra de Dios son imbuidos en estos movimientos sociales que son anticristianos, muchos de ellos, y se hacen parte de eso. Y es increíble. Pero bueno, no nos debe a nosotros sorprender porque Judas nos dice que iba a ocurrir, que falsos maestros iban a venir, que falsas enseñanzas, que muchos iban a ser engañados, que muchos iban a ser llevados.
lejos de su fe. Y yo creo que hoy día más que nunca estamos viendo todo eso. En el capítulo 1, es el único, tiene un solo capítulo, ya hemos mirado aquí algunas de los juicios que el Señor ha traído a ciertos individuos, producto obviamente de su apostasía y de su incredulidad, alejarse. Vimos en el versículo 5 a la nación de Israel, algunos de ellos fueron y apostataron, ¿ya? Y por la incredulidad no entraron a la tierra prometida. Miramos ahí en el versículo 6 a los ángeles en el cielo, que ellos mismos rebelándose en contra de Dios, siendo infieles a Dios, se rebelaron en contra de Dios, Dios los juzgó. En el versículo 7 a las personas, a las que vivían en Sodoma y Gomorra y en las ciudades que estaban ahí a su alrededor, la advertencia sobre la destrucción que venía por su pecado y no siendo diferente a los apóstatas fueron destruidos por Dios. Y la semana anterior, no la pasada, sino hace 15 días, estuvimos mirando en el versículo 8 las aplicaciones de estos tres juicios, de estas tres ilustraciones de incredulidad que van conduciendo a la gente a la apostasía y cómo esto se aplica al carácter de estos falsos maestros. Fíjense, en el versículo 8, ahí al final dice, blasfeman de las potestades superiores. Estos falsos maestros tenían un carácter de arrogancia en la forma en que ellos hablaban, presunción de estos falsos maestros. Y esto se ve por esta audacia que ellos tenían en comparación a quién. Y aquí es donde vamos a mirar en esta mañana, versículo 9. En comparación a la sumisión y reverencia de Miguel en tratar con otro ángel poderoso como era o como es Satanás. Entonces, aquí nos va a mostrar que hay una realidad espiritual que a veces el cristiano desconoce. Y hay seres angelicales, hay seres creados por Dios, no a la imagen de Dios. Los únicos creados a la imagen de Dios somos nosotros. Y eso es algo que debemos tenerlo claro. Estos seres angelicales fueron creados por Dios con el propósito de servir, de adorar a Dios y también de servir a aquellos que han creído en Cristo Jesús. Entonces aquí Judas nos introduce a este tema y este es un versículo bastante interesante porque menciona un evento que no tenemos registrado en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver, no tanto tratar de descubrir dónde estaba registrado, no tanto el por qué, sino el cómo. Es lo que vamos a aprender en eso. ¿Cómo trató el ángel o el arcángel Miguel en esta situación en la que él estuvo expuesto con Satanás? Entonces, fíjense, dice versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía, la palabra contender aquí es discutir o resistir con el diabolos, el calumniador. Acuérdense, en los estudios pasados ya miramos que él no fue creado diablo. ¿Ya? Él fue creado por Dios y dice que no había malo en él hasta que se halló en ti maldad, dice. Y se convirtió él solito por su decisión en el diablo, en Satanás, en el ángel caído. Ezequiel 28, Isaías 14 nos muestran eso y nosotros lo miramos ya. Pueden ver los estudios pasados. Ahora, dice aquí que el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando, debatiendo, dice la palabra aquí, con él por el cuerpo de Moisés.
Y vea lo que ocurre, dice. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, lo primero que quiero que miremos aquí es acerca de esa realidad de ese mundo espiritual que existe y que muchas veces nosotros ignoramos o no queremos ser conscientes de esa realidad. Donde hay ángeles invisibles que nos rodean, porque Dios dice que muchos de ustedes, dice su palabra en Hebreos, sin saberlo, pero porque han sido hospedadores, han hospedado ángeles. Estos seres que fueron dados por Dios para ministrar, dice también Hebreos, en el capítulo 1, ahí. Espíritus ministradores enviados por Dios para ayudarnos. Pero también entender que del otro lado están estos espíritus demoníacos que quieren destruirnos, que quieren destruir nuestra Biblia, nuestra vida, que quieren destruir la palabra de Dios. ¿Cuántos ángeles hay? La Biblia dice en Deuteronomio 33, versículo 2, te voy a dar el número, millares. O sea, ¿cuántos hay? No sabemos, un montón, es incontable. No lo sabemos. Pero sí sabemos que Dios los creó para servir a Dios y en diferentes clases, órdenes y colores. Muy bien. Son diferentes. Y te voy a mencionar algunos para que veas que sí existe. Hay 4 categorías que podríamos definir viéndolas por medio de las Escrituras. Primero, aquellos ángeles, los que los vamos a llamar los ángeles regulares. Los ángeles regulares. Los ángeles buenos que sirven a Dios y son fieles y leales a Él. Por ende, también hay ángeles malos que sirven a Satanás y son fieles y leales a Satanás. Esto nosotros lo miramos. Miguel aquí está dentro de estos ángeles fieles. Satanás está dentro de estos ángeles que se rebelaron. Y no solo él se rebeló, Satanás, sino que Apocalipsis 12:4 nos dice que se llevó 1/3 de los ángeles. Ahora, ¿de dónde se produjo estos dos grupos? Los que son fieles a Dios y los que son fieles a Satanás. Bueno, cuando Satanás cayó. Ya lo miramos eso, Isaías 14, verso 12 al 14. Ezequiel 28, verso 11 al 18. De ahí se formaron 2 grupos. Y Satanás lideró un grupo en rebelión en contra de Dios y dice ahí que él atrajo consigo a 1/3 de los ángeles y se los llevó aquí. Y estos ángeles nosotros miramos que están divididos en categorías también, usted los puede ver en el libro de Efesios, capítulo 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, y comienza a definir, ahí algunos, nosotros ya lo miramos, pueden verlos en los estudios que hemos hecho aquí. También hablamos de estos ángeles que están atados en el tártaro, versículo 6 de este capítulo de Judas, guardado estos ahí, porque no guardaron su dignidad y están ahí para el juicio final. Y hay otros que también están atados, pero temporalmente, y Apocalipsis, cuando lleguemos ahí, vamos a ver que van a ser sueltos durante el tiempo de la tribulación. El tiempo de la tribulación. Entonces, estos ángeles que están en la oscuridad, que se conocen como los demonios o espíritus malignos, que pueden poseer a las personas incrédulas, no a los creyentes, y pueden también muchas veces influenciar a las personas sin necesidad de poseerlos. Vemos eso por las Escrituras y vemos eso a través de la historia. Entonces están estos grupos. Entonces tenemos este grupo diverso de ángeles generales, montón, pero a la vez también tenemos algunos definidos con nombres. El primero es querubines. Querubines. La primera vez que se menciona un querubín en la Biblia es en Génesis capítulo 3, versículo 24. Cuando cae Adán y Eva y después, fíjense lo que dice ahí. Echó pues fuera al hombre
después de haber pecado del jardín y lo puso al oriente del huerto del Edén, dice, querubines puso ahí, con una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y siempre eso para mí es increíble. A veces uno dice, a lo mejor yo no hubiera hecho lo que Adán hizo o Eva hizo. Fíjate, ellos tenían el árbol de la vida, pero decidieron por lo prohibido. Dios no les prohibió que comieran del árbol de la vida. Ahora sí, después de haber pecado, dijo, no van a comer. No van a comer. Y para que eso no ocurriera, nos dice aquí que Él puso querubines que cuidaban. La raíz de esta palabra, querubín, es un poco a veces incierta, puede referirse a cubrir o proteger. Y pareciera ser que tiene mucha concordancia con lo que ellos están haciendo aquí. Están protegiendo. Entonces, su primera aparición ciertamente da crédito a este hecho. Proteger, cubrir. De aquí en adelante ya no podían volver a entrar. En Salmo capítulo 80, versículo 1 dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Entonces vemos a estos seres que son mencionados en las Escrituras y que están ahí. No solamente lo vemos en Génesis, sino que también los vemos en el arca del pacto, en el libro de Éxodo, en capítulo 25, versículos 19 al 20. Ahí también vemos que aparecen en el propiciatorio, en la tapa del arca. Nos dice ahí, harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio, con la tapa. Hará los querubines en sus dos extremos. Y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, su rostro el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Entonces ahí estaban ya los querubines. ¿Y cuál es la idea ahí? Pareciera que ellos estuvieran ahí custodiando, protegiendo, cubriendo el trono de Dios. Ese era el lugar, acuérdense, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año, y donde Dios bajaba y se reunía ahí en el día de la expiación. Siempre esto está asociado a justicia. Éxodo 25-22. También los pusieron en las cortinas del tabernáculo, los querubines. Éxodo 26:1. Y los harás, dice, querubines, ahí en la cortina que ellos tenían en la separación del lugar santo con el lugar santísimo. También encuentras querubines en el velo del tabernáculo para dividir también el lugar santo con el santísimo. Verso 31 de Éxodo 26. Vas a poner ahí, dice, vas a hacer querubines como forma de que ellos entendieran de que ese era un lugar que estaba siendo protegido. También fue puesto querubines en el templo. O sea, no solamente se trajeron del tabernáculo cuando estaba en el tiempo de Moisés, sino Salomón también, obviamente, cuando hizo el templo, cuando construyó el templo, también los puso ahí. Como figura, Éxodo 25:19. Ahora, obviamente, estos seres no eran adorados, sino que representaban protección. Harás, pues, dice, querubín en un extremo y un querubín al otro extremo de una pieza. Los harás querubines en dos extremos. Ahora, estos querubines son descritos más claramente en el libro de Ezequiel, el capítulo 1, en el versículo 5 al 6. ¿Y qué nos dice de ellos? Nos dice que tenían 4 caras y 4 alas. 4 caras y 4 alas. Cada cara tenía una imagen, la cara de hombre, nos dice en el capítulo 1, que puedes leer, de Ezequiel, la cara de león, la cara de un buey y la cara de un águila. Todas estas, representando, algunos dicen, a los evangelios. Es lo que estos tenían.
En el versículo 11 nos dicen que con sus alas que ellos tenían, se cubrían sus cuerpos ahí. Es lo que ellos tenían. Ahora, pero ahí usted dice, pero ahí no dice querubín. Si vas al capítulo 10 de Ezequiel, versículo 20, cuando hace referencia a ese capítulo, vea lo que dice. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. Y conocí que eran querubines. Querubines. En el libro de Ezequiel 28:14 nos dice que a Satanás, a Lucifer, se le llamaba querubines. Primero, entonces querubines. También en este grupo hay serafines. Serafines. Esta clase de ángeles solamente se encuentran registrados en el libro de Isaías. Hay algunos que dicen que son iguales o similares a los querubines, pero vamos a ver que hay diferencia y tienen una función diferente. En el libro de Isaías, en el capítulo 6, versículo 1 y 2, dice esto: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Quieres ver al Señor? Tienes que dejar morir todo aquello que te está llevando la vista. Mientras tú estés mirando a alguien más antes que a Dios, nunca vas a poder ver al Señor. Entonces, como un comentario. Lo primero, dice, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía, ves, son diferentes, 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Entonces estos serafines son una orden de ángeles, que tienen 6 alas, nos dice aquí. 2 se cubrían la cara. Ahora, vamos a mirar ahí que ellos estaban en la presencia de Dios. Entonces ellos están cubriendo su cara de la gloria de Dios, de la Shekinah, como dirían, de Dios. Con 2 cubren sus pies, reconociendo que el lugar donde están ellos es tierra santa. Y con las otras 2 vuelan. Con las otras 2 vuelan. Entonces, aquí está hablando de estos querubines, serafines. La palabra serafín significa quemando. Quemando. Es lo que esta palabra significa. Y en el versículo 3 y 4 de Isaías 6, vea lo que estos estaban haciendo aquí. ¿Cuál era su función? Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Vea, Isaías está escuchando y vio esto, y reconoce que estos seres son parte de la adoración a Dios. Entonces, estos serafines están relacionados con la adoración a Dios, con la santidad de Dios. Y por eso lo repiten. ¿Cuántas veces? 3. No 2, no 4, no 5, no 10. 3. Hay un patrón ahí. ¿Y cuál es ese patrón para nosotros? Una relación con la Trinidad. Santo, santo, santo. Y estos serafines declaran que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Todo. Ahora, si usted sigue leyendo ahí en el versículo 5, después se va al Nuevo Testamento, vemos que Juan dice que esta visión que tuvo Isaías tiene que ver con Jesucristo. Vi su gloria y habló acerca de él. Es lo que Juan interpreta. Que estos serafines cuando estaban ahí gritando Santo, Santo, y cuando él vio el trono y la gloria de Dios, lo que él vio al que vio fue a Jesús. Juan capítulo 12, versículo 41. Es de lo que nos enseña ahí y lo asocia Juan a esa visión. Una vez que Juan o Isaías vio esto, fíjate lo que ocurre en la vida de Isaías, el versículo 6 y 7. Y voló, dice, hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que
esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando Isaías vio esta visión de el trono de Dios, su vida fue completamente cambiada. Fue una vida consagrada a Dios. Y aquí es donde están estos serafines cantando y gritando y exclamando que Dios es santo, santo, santo. Porque ellos moraban en la presencia del Dios santo. Y este serafín tomó y trajo este carbón y lo puso en la boca de este hombre. Y esto es lo que está viendo aquí. Esto es lo que está viendo Isaías. Entonces tenemos a estos querubines y a estos serafines. Y por último, tenemos a los arcángeles. Arcángeles. Este término aparece solamente 2 veces en la Biblia. Aquí en Judas y en Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. Ahí está la palabra. Ahí está la palabra. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, dentro de las Escrituras hay un solo ángel que se le llama arcángel y es San Miguel. La palabra arcángel significa jefe o capitán de los ángeles. Así lo podemos definir. O sea, está hablando de un rango aquí entre los ángeles. Y este es Miguel. En el capítulo 12, versículo 7 de Apocalipsis, nos dice que Miguel tiene sus propios ángeles bajo su mando. Hablando de estos que luchan ahí durante la mitad de la tribulación en contra de Satanás. A Miguel se le conoce como el príncipe del pueblo de Israel. En el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, versículo 21 y capítulo 12, versículo 1. El príncipe y gran príncipe. A este que está y que viene para luchar. ¿Ya? Hay algunos que dicen que Gabriel también es un arcángel, pero nunca se le llama a Gabriel como un arcángel. Más bien se le conoce a él como el ángel de las buenas nuevas. Este fue el que estuvo llevando mensajes, ¿se acuerdan? A Zacarías, a María, pero en el Antiguo Testamento también estuvo llevando revelaciones. En el libro de Daniel, en el capítulo 8, versículo 16, fue enviado a Daniel para que le enseñara la visión. Este famoso también Gabriel. En el capítulo 9 de Daniel, versículo 21, el varón Gabriel dice que es el que había visto en visiones antes, capítulo 8, volando vino a él, al sacrificio, a la hora del sacrificio de la tarde, para revelarle esto. Entonces hay algunos que dicen que Gabriel puede ser, la Biblia no lo menciona como arcángel. Algunos inclusive creen que su momento, Satanás o Lucifer, fue un arcángel. Entonces ahí usted tiene los 3 para la Trinidad. Ahora, ¿cuál es el asunto hoy día? El asunto es que hay mucha gente que no cree la existencia del diablo. Dice, el diablo no existe. ¿Ya? Y la Biblia nos dice totalmente lo contrario. La Biblia dice que sí existe. Entonces, cuando la gente asocia al diablo, siempre lo asocia a la mitología. Siempre como un ser bastante peculiar en su forma, como se describía en la Edad Media, con cachos de rojo, con una cola, con unas patas que tenían unas pezuñas, ¿verdad? Con un tridente. Ahora, cuando la gente cree de esa manera en Satanás, a Satanás no le importa. Porque entre menos gente crea que él existe, para él es más fácil engañar a la gente. Entonces, a veces
la gente y a veces los mismos cristianos tienen serios problemas con esto. Quieren llevar a veces a Satanás a un ridículo. Y vamos a ver que Satanás era poderoso o tan poderoso como Miguel, el arcángel. Aquí. Miguel significa, el nombre Miguel es quien es como Dios. ¿Quién es como Dios? Aquí. Y se menciona 4 veces por nombre en la Biblia. Apocalipsis 12, Daniel 12, Daniel 10 y aquí en Judas. Y cada vez que usted ve a Miguel, siempre lo va a ver en un contexto de batalla o en una disposición a luchar. Entonces, este es el ángel de liderazgo, un ángel que tiene un rango aquí. Entonces, si usted quiere ponerle un contrincante a Satanás, nunca piense en Dios, sino en este arcángel, Miguel. Un rango que era suficiente para contender con Satanás. Pero la gente, como la idea del yin y el yang, el blanco y lo negro, y entonces Satanás y Dios. No, si el diablo tiene un contrario, desde luego no es Dios. Dios hace así y ya. Y Satanás sabe. Satanás sabe. Los cristianos son los que no saben. Es el problema. Y asócienlo. ¿Con quién? Obviamente con este arcángel Miguel. Y fíjate lo que nos dice aquí, que es interesante. Contendía, dice, con el diablo, este arcángel Miguel, quien es como Dios. O sea, es una representación interesante. Dice que disputando con él por el cuerpo de Moisés. Entonces, esta es una referencia bastante, para algunos llamados teólogos, oscura de Judas. ¿Por qué? Porque no hay ninguna referencia de este evento en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo último que sabemos de Moisés? En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 34, en el versículo 5 y 6, lo último que sabemos de Moisés es que Dios lo enterró. Fíjese lo que dice ahí, murió allí Moisés, o sea, murió, siervo de Jehová en la tierra de Moab. Una nota al margen, si estás ahí en Deuteronomio, ¿qué quieres que pongan en tu epitafio? Aquí dice, murió el siervo de Jehová. ¿Qué quieres que pongan en el tuyo? Murió el ingeniero, el doctor, ¿ya? El abogado, el reverendo. El epitafio de Moisés, siervo de Jehová. Yo creo que ese debe ser nuestra mayor aspiración. Ay, que el pastor tiene muy poca autoestima, muy poca, a lo mejor, visión acerca de lo que puede llegar a ser. Siervo de Jehová, yo creo que no hay otra cosa mejor que esa. ¿Por qué? Porque un día el Señor va a decir, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel. Dios no te va a decir, buen reverendo, fiel. ¿Ya? O arcángel, o como algunos se llaman, apóstoles, y no, siervo. Sigamos. Dice que fue sepultado, dice, murió el siervo de Jehová en la tierra de Moab conforme al dicho de Jehová. De Jehová le había dicho, no vas a entrar. Y enterró, dice, y lo enterró en el valle de la tierra de Moab, enfrente a Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Entonces, la pregunta que nos debe saltar a todos nosotros, y me saltó a mí también, es de dónde Judas recibió esta información sobre esta disputa, sobre esta lucha por el cuerpo de Moisés. Una posibilidad que haya recibido revelación única de Dios. Dios lo reveló. La otra posibilidad es que, según los padres de la iglesia, ¿ya? Los antiguos, Judas se tomó de un libro apócrifo conocido como la Asunción de Moisés, de los cuales hay pequeñas porciones que sobreviven.
Pero ¿cuál es el punto? Primero, entender que este es un escritor inspirado. Entonces, no importa de dónde o cómo este hombre, inspirado por Dios, consiguió esta información. Lo que ocurre aquí es que el Espíritu Santo lo capacitó para que seleccionara y presentara esta información en la forma adecuada. En la forma adecuada. Y que presentara solo lo que era genuino, solo lo que era verdad. Entonces esto es lo que él hizo. Entonces si lo tomó de ahí, tomó lo que era genuino y lo puso ahí. Acuérdense, esto es inspirado. Si Judas lo menciona aquí es porque pasó. El problema es aquellos del seminario, de los seminarios que tratan de decir, no, esta parte quítenla. Bueno, si Judas lo puso ahí, ahí lo dejamos. Aquí. Ahora la pregunta es, la siguiente pregunta, porque salen muchas preguntas de solo este versículo. Entonces ahora, bueno, ¿de dónde sacó la información? Ahora la pregunta es, ¿por qué exactamente estaban ellos disputando el cuerpo de Moisés? ¿Qué razón? Algunas razones. Hay algunos que han dicho que el diablo, Satanás, quería usar el cuerpo de Moisés como un objeto de culto para otra vez llevar a Israel hacia la idolatría. Imagínense ustedes si se hubieran cortado el cuerpo. Si solo la serpiente que Moisés hizo, ¿se acuerdan en Números? Hasta el libro de Jeremías, cientos de años después, la estaban adorando. Imagínense el cuerpo de Moisés, embalsamado y puesto ahí y llevado por todo el desierto, por toda la tierra prometida, para que estos hombres lo hubieran tomado en forma de un ídolo. No es posible. Hay otros que dicen que quería Satanás profanar el cuerpo de Moisés y que está reclamando el derecho del cuerpo de Moisés porque Moisés, ¿se acuerdan ustedes? Mató a un egipcio. Entonces este cuerpo me pertenece. Posibilidades. Otra posibilidad es de que el diablo anticipó el propósito de Dios que tenía para Moisés. ¿Cuál era el propósito de Dios? Monte de la Transfiguración. En el libro de Mateo, capítulo 17. ¿Quién aparece ahí? Moisés y Elías. Elías, el cuerpo fue llevado al cielo. Ya lo vemos eso ahí. En Reyes, en Segunda de Reyes, en capítulo 2. Y Moisés fue enterrado por el Señor. Y ahí ellos aparecen juntos al Señor. Hay algunos que dicen que esos van a ser los dos testigos de Apocalipsis 11. Vamos a estudiarlo eso cuando lleguemos ahí. ¿Ya? No saque conjeturas todavía hasta que lleguemos ahí y veamos quiénes pueden ser. Pero el asunto aquí es que está dándose esta disputa, esta lucha por el cuerpo de Moisés. Y aquí el punto en donde queremos hacer el énfasis para nosotros. Primero, no es la razón por qué Miguel disputó, sino lo que queremos aprender es cómo él disputó con el diablo. ¿Usted ha escuchado hablar de guerra espiritual? Guerra espiritual y la gente empiezan, ¿y qué usan para guerra espiritual? Que declaro, te ato, te reprendo. Conceptos. Hay un libro muy famoso que habla acerca de guerra espiritual. El apellido del escritor es Murphy. Si lo ve por ahí, no lo compre. Lea la Biblia. Hay libros. ¿Ya? El pastor Brian Broderson escribió un libro acerca de guerra espiritual muy sencillo, muy práctico. Si alguien lo quiere, envíe un mensaje y se lo podemos enviar por correo o por mail. Por correo, cuando digo correo, no por correo de Costa Rica. ¿Ya? Eso era hace 20 años atrás, por mail. Pero fíjense aquí qué es lo interesante. Fíjate lo que dice aquí, en el versículo donde estamos, dice que el arcángel Miguel no se atrevió, dice, no osó. Yo diría, ¿con qué displicencia la gente te ato, Satanás? Y luché con Satanás.
a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo, y aquí está nuestra lección, el Señor te reprenda. O sea, que era un modelo para una guerra espiritual realmente bíblica. Primero, fíjate, Miguel estaba en una batalla. Primero, lo que primero tienes que entender es eso, que es una batalla. Es una guerra, es un conflicto bélico. Y lo segundo es que él se enfrentó no en su autoridad, no en su posición, sino en la autoridad y la posición del Señor Jesucristo. Ahí es donde está la clave. Fíjate aquí que Miguel no está diciendo yo soy el arcángel Miguel y por ende, frac. No, el Señor te reprenda. Ahora, otra cosa que es interesante que puedes notar aquí, para aquellos que todavía tienen dudas de si Jesús es Dios, fíjate aquí, demuestra que Miguel no es Jesús. No es Jesús, como algunos sectarios heréticos están enseñando, ¿ya? Y no solamente hablo de los testigos de Jehová, sino que ahora lamentablemente dentro del mismo seno de la iglesia protestante hay muchos que creen ahora lamentablemente que Jesús no es Dios. Cuando Jesús reprendió a los demonios, ¿cómo lo hacía? En su propia autoridad. En su propia autoridad. Pero Miguel no lo hizo. Entonces ve aquí el punto de contraste. Entonces aquí, lamentablemente, hoy día, en el tiempo en el que estamos viviendo, con este asunto de la guerra espiritual, con este asunto acerca de liberación y sanidades interiores y todo eso que nosotros no lo creemos, no lo vemos en la Biblia, no vemos ministerios de sanidad interior en la Biblia. Todas las cosas son nuevas cuando usted recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Por eso necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia. Y va sanando, y va restaurando, y nos va haciendo cada día más a la imagen de Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Entonces, aquí Miguel no se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición. Miguel no se paró ahí, a como algunos lamentablemente se paran en las tarimas, y voy a patear al diablo. Pras, y le hacen a la mímica y hasta con sonido. Poderosos Saiyajin, parecen, juegos de video. No hizo eso. Vea cómo la Biblia nos va dando a nosotros la forma en que debemos nosotros ir desarrollando o viviendo en las diferentes áreas en las que nosotros estamos. Y en el área de la guerra espiritual vemos esto. ¿A qué nos llamó el Señor? ¿A juzgar al diablo? ¿Nos llamó el Señor a condenar al diablo? ¿Nos llamó el Señor a burlarnos de él, a acusarle? No, sino que nos llamó el Señor y Él nos dice ahora, la lucha no es en sus fuerzas, no son ustedes, es en el Señor. En el Señor, aquí. Entonces, imagínate aquí que este Miguel, el arcángel Miguel, no se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición contra el diablo. ¿Cuánto más estos hombres, acuérdate en el contexto, estos que blasfeman, lo que no conocen, lo que no saben, hablaban de las potestades superiores, como que si ellos fueran más fuertes. Entonces, la lección aquí es que no lo deben hacer. No lo deben hacer. ¿Cuánto más, dice estos aquí? Entonces, ve algunas lecciones que podemos aprender. Sabiduría. ¿De dónde la tiene? De la palabra de Dios. Primero, nunca intentes entrar en una confrontación directa con Satanás. Por sí solo no eres rival para él. Ninguno de nosotros. A veces la gente dice, mandemos a buscar al pastor, como que si el pastor tuviera por ser pastor. Ninguno de nosotros, es en Cristo Jesús.
¿Qué es lo que necesitamos aprender? Es mantener siempre al Señor entre usted y Satanás. Es muy importante. Y cuando eso ocurre, estará bien. Entonces dejen de usar ese lenguaje, te reprendo. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Satanás, te reprendo, te ato. Es increíble cómo se llegan a tomarlas y a torcer las escrituras. ¿Se acuerdan en la historia, en el libro de Hechos, de estos hermanos que vieron a Pablo liberar y sanar gente y querían hacer un exorcismo a un hombre? Ahí en el libro de Hechos. Y le dicen en el nombre de el que predica Pablo, sal fuera. ¿Ya? Sé quién es Jesús, conozco quién es Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Pone, dice que los hizo huir a los 7 hermanos ahí, o a los 5 hermanos prácticamente desnudos. Entonces, Señor, te reprenda, Satanás, de ninguna manera. Mantenga al Señor entre usted y va a estar bien. Si yo lo reprendo, no va a producir ningún efecto, pero si el Señor lo hace, entonces ahí es donde está la victoria. Es en Cristo. Es en Él. Es en Él. Entonces, estos hombres impíos no son imitadores del arcángel Miguel, sino más bien lo que hacen es blasfemar las potestades superiores. Las potestades superiores. Y a veces cuando uno ve videos de estas personas, ¿verdad? Llegan y rayan en lo ridículo, en lo absurdo. Entonces, ¿dónde está el balance? Creemos que hay una guerra espiritual. Para eso Dios nos enseña eso. El libro de Efesios, el capítulo 6. Póngase la armadura, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, nos dice. Estamos en esa lucha. Pero es en Cristo Jesús en que tenemos la victoria. Entonces, debemos cuidarnos de estas personas. Entonces, de la misma manera, a veces puede ocurrir que las personas, los creyentes, no han aprendido a tratar con Dios con reverencia, como Él se merece. Y ahí es donde uno debe tener mucho cuidado. Nunca perder la perspectiva de quién soy yo y quién es Él. Señor, declaro, exijo. Nunca, acuérdese, Él es el creador, yo soy criatura. Más bien, Señor, hágase su voluntad. A veces se nos olvida que Él es el creador de todo y Él es soberano sobre todo. Y por ende tiene derecho sobre nosotros. Y ahí es donde salta la pregunta, ¿qué derecho tengo yo de cuestionar cualquier cosa que Él haga? ¿Qué derecho tiene usted? Ahora, no podemos negar que muchas veces lo hemos hecho. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Y a veces se nos olvida quién es Él. Y en nuestra humanidad a veces reaccionamos así. Pero no te olvides, Él es el creador, Él es el soberano. Él es también nuestro redentor. Y todo lo que Él hace es bueno, todo lo que Él hace está correcto. Está correcto. Y debemos aprender a confiar en Él. Y permanecer confiando en Él. Entonces la pregunta es si hacemos esto. ¿Estamos respetando su autoridad? ¿Estamos respetando su persona? ¿Quién es Él? Aquí. ¿Quién es Él?
Entonces muchas veces hablamos de autoridad, queremos, perdón, no se asusten, estoy bien. Queremos autoridad, reclaman autoridad, pero no le damos la autoridad y el lugar que solamente Dios merece. Hay mucha gente, el Señor dice que va a llegar un día delante de Él y le van a decir, Señor, Señor. Y el Señor va a decir, no los conozco. No os conozco. También el Señor les dice, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo digo? Entonces vea, Miguel, el arcángel, tenía muy claro su posición y sabía quién era Dios, sabía quién era Jesús, que era suficiente y se sometió a eso. Y se sometió a eso. No entró en un asunto de lucha, sino que sencillamente le dijo, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Entonces, qué gran lección podemos aprender hoy. Entender que el poder está en Cristo Jesús, pero nunca olvidarnos quién es Él, que Él es el Creador soberano. Y que nuestra lucha no es contra sangre y carne. No son en nuestras fuerzas humanas. Usted puede declararlo todo lo que usted quiera. Y puede pensar positivamente todo lo que usted quiera. Pero es Cristo Jesús en donde está el poder. No en mi pensamiento, no en mi poder, no en el que declaro. Declaro hoy día que se va a ir el virus. ¿Quién dijo así? Y ahí estamos, llevamos casi ¿cuántos meses? 6 meses. ¿Quién falló? No Dios, obviamente, aquí. Entonces, leamos el versículo para terminar. 9, dice, con todo, y esta es una versión diferente, dice, con todo Miguel el arcángel, cuando disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar una sentencia que impugnara su dignidad, sino que él dijo, que el Señor te reprenda. Que el Señor lo haga. Hoy día quería avanzar 2 versículos más, pero vamos a dejarlo aquí. El próximo domingo seguimos en versículo 10. Entonces, cuando usted y yo vamos a orar ahora, vamos a recurrir al Señor soberano, al Creador de los cielos, el que creó los cielos y la tierra, el que tiene control de todo, tiene poder suficiente para hacer lo que Él quiera, mucho más allá de lo que nosotros podamos pedir. Es a Él que pedimos. Y es a Él en que descansamos y ponemos nuestra confianza. Y también sabemos que siempre Él va a hacer lo mejor para nosotros. Lo mejor siempre para mi vida y su vida es, Señor, hágase tu voluntad. Tu voluntad. Y a veces el hacer tu voluntad es sencillamente que el Señor cumpla su propósito en nosotros. Lamentablemente, a veces nosotros no queremos eso. Nos gustaría tener a las personas más tiempo, nos gustaría que todos estuvieran sanos, pero el Señor dice, mío es el tiempo de cada uno. Y vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos dé paz, que nos dé confianza, que nos dé consuelo y que su Espíritu Santo traiga a nuestra vida lo que necesitamos y que sea hecha siempre su voluntad. Como decía Job, sea que viva, sea que aunque Él me matare, yo aún así confiaré en Él. Señor, tú eres soberano y en ti descansamos.
y en ti ponemos nuestra confianza. Y el enemigo, Señor, tú defiéndenos. Tú defiéndenos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, porque podemos venir a ti confiadamente e ir a ese trono de la gracia a través de Cristo Jesús, no de nuestra justicia, no de nuestra autoridad y de nuestro poder, sino humildemente reconociendo que somos tus siervos y venimos a ti a través de nuestro Señor y Salvador a buscar el oportuno socorro en este momento, Señor, para nuestras vidas. En las diferentes áreas en las que estemos a lo mejor necesitando de ti. En las diferentes áreas, Señor, en las que necesitamos que tú trabajes en nosotros. Queremos pedirte, Señor, en esta hora que tú, Señor, te glorifiques y nos ayudes, Señor. Oramos, Señor, por nuestros hermanos. Queremos orar por aquellos que han puesto sus peticiones, Señor, y queremos ponerlas delante de ti, sabiendo a quién estamos orando. No es en nuestra confianza, no es en nuestra fuerza, sino es en Cristo Jesús. Y como pide aquí nuestro hermano Cristian, que Dios responda y cumpla las peticiones de cada persona según su voluntad. Haz tu voluntad, Señor, en cada uno de nuestras peticiones, necesidades, Señor. Oramos por trabajo, Señor, oramos por salud, oramos por consuelo, por fortaleza. Tú eres, Señor, el príncipe de paz. Y eso es lo que pedimos, Señor. Confianza, provisión, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder mirar no lo que vemos, sino más allá de eso, Señor. Tu mano poderosa moviéndose en nuestras vidas, proveyendo trabajo, sanando a los enfermos, trayendo consuelo, Señor. Te pido, Señor, por mis hermanos en Chile, por la familia Urtubia Fernández, Señor, que tú, Señor, guardes sus corazones y que prepares sus vidas para lo que viene, Señor. Les des paz, consuelo, en medio, Señor, de este momento, Señor. Oro por mi suegro, Mariano, pongo en tus manos, está en tus manos y es en las mejores manos en las que puede estar, Señor. Saber que va a cerrar los ojos aquí y los va a abrir allá en la eternidad, contigo, Señor. Qué esperanza tenemos, Señor. Gracias por eso, Señor. Trae, Señor, fortaleza a cada uno, Señor. A su esposa, Ana Luisa, Señor, mi suegra. Y a sus hijos, Señor. A sus nietos. Oramos, Señor. Te pedimos por él, por esa familia y los ponemos en tus manos, Padre. Oramos por Olivia, Señor. Sana, Señor. Quita, Señor, esa bacteria de su cuerpo, Señor, de sus huesos, y sánala. Bendice, Señor, y fortalece a Iván y a María, Señor. Y súpleles todo lo que necesitan, Señor. Oramos, Señor, por los ancianos de la congregación. Guárdalos, Señor, manténlos sanos. Doña Mary, Señor. Por Doña Berta. Doña Marta. Por todas aquellas personas, Señor, que son ya de la tercera edad y que es una bendición el poder tenerlos con nosotros, Señor. Te pedimos que los guardes. Don José, José Ángel. Todos aquellos, Señor. Los mantengas, Señor, conforme a tu voluntad, con salud y entendiendo, Señor,
que todos, de una o de otra manera somos prestados. Y que un día, Señor, nos va a tocar partir. Ayúdanos a arraigar nuestro corazón en ti, a amar, Señor, a respetar, a honrarlos en vida, mientras están con nosotros, a disfrutarlos, Señor. Te damos gracias por eso, Padre. Te pedimos tu bendición, continúa proveyendo trabajo, sanando a nuestros hermanos, Señor, que están enfermos con COVID en diferentes lugares, a Roberto, a su esposa, Señor, tócales, sánales, allá en México. En Chile, Señor, guárdales, Señor, con esta cuarentena tan larga, Señor, que está produciendo muchos problemas sociales y económicos. Oramos, Señor, por ellos. Guárdales, Señor. A mis hermanos en Guatemala, Señor, también a Luis y a ellos, Señor. Mis hermanos en Estados, Señor, están viviendo también situaciones que nunca pensaron vivir, Señor. Que tu iglesia se pare firme en la brecha, siendo sal y luz en este tiempo. Úsale, Señor, a Sergio y a todos los que están allá, Señor. Bendice a las familias y guárdanos, Señor, en esta semana para hacer esos instrumentos tuyos. Te lo pedimos, Señor. Oramos, Señor, por las ofrendas que tú, Señor, proveas. Te pedimos, Señor, que también sean parte de nuestra adoración. Recíbelas tú, Señor. Te lo pedimos. Y te damos gracias porque hasta aquí nos has provisto y nos has ayudado, Señor. Sabemos y tenemos la confianza en que tú nos guías. Y donde tú guías, tú provees, Señor. Gracias una vez más. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Algunos anuncios quiero darles muy rápidamente para que después ya los niños ahí se conecten. Hoy día a las 6 hay jóvenes adultos. A las 6 ya por Zoom para ahí que los jóvenes se conecten, aprovechen esta oportunidad y poder tener tiempo juntos ahí para ministrar. Oración. Mañana a las 7 ahí usted esté orando y durante toda la semana tenga ese tiempo para orar. No es oración Zoom, sino que cada uno ora en su casa a las 7, tome ese tiempo para orar y durante la semana. El jueves seguimos con Joel a las 7. El sábado hay jóvenes también, adolescentes, a las 3:30, también por Zoom, ¿verdad? De 12 años hasta 17. Entonces, para que se conecten, aprovechen esa oportunidad. Y el domingo seguimos con el libro de Judas. Ahora, se viene todo este asunto de la reapertura en la que estamos y quiero decirte algunas cosas que muy rápido nada más, luego te vamos a informar con más detalles, pero el tiempo en el que nos vamos a reunir no pueden venir todos porque no hay lugar, hay que mantener el distanciamiento físico y el tiempo que vamos a tener es 1:15. Además, para que vayas dándote una idea, ya tampoco va a haber canto, no puede haber canto, usted tiene que venir con su mascarilla, solo música, ¿verdad? Ahí envasada y no se pueden saludar y ¡ay, qué bueno! Un abrazo, bueno, ya. Eso es algo que son situaciones que están dentro de los reglamentos o las normas que se están poniendo. Ya el que habla, en este caso yo, así como ustedes, tengo que usar mascarilla o careta o bozal o no sé cómo quieran llamarlo y estar como a 3 metros. Entonces, les voy a pedir que estén orando para que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría en esto, para hacerlo de la mejor manera y reunirnos. No vamos a poder cantar juntos, adorar al Señor juntos y una serie de situaciones. Entonces oremos para que el Señor nos dé dirección en todo esto y si Dios lo permite, el 12 de julio estaríamos reabriendo. ¿Ya? Entonces les vamos a dar mayor información, pero más o menos para que ustedes tengan claro
cuáles son los requerimientos que se están exigiendo a la hora de volver y otra serie de detalles más. Nada más pedirles que estén orando los unos por los otros, estén orando por Marixa, por su familia, ¿ya? Y pedirle al Señor que les dé la paz y el consuelo en todo esto, porque sabemos que son tiempos difíciles. Les amamos. Gracias. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar a nuestra página web www.ministeriocela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Cela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.